Muy bien, pues continuando con el tema de curso para padres, a continuación el doctor José Roberto Rosales. Él es originario de Nicaragua, hizo su especialidad de Medicina General y de Pediatría en la Universidad Autónoma de Nicaragua. Además es compañero residente de segundo año de Neurología Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. El tema que darás es titulado Fármacos antiepilépticos en pediatría. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy agradecido por la invitación a nuestro jefe del departamento. Es un honor para mí formar parte de este congreso el día de hoy. El motivo de la plática que nos llevará es fármacos antiepilépticos en pediatría. Dando continuación a la charla de la doctora Saskia, que esto nos lleva como un preámbulo a lo que vamos a hablar en este momento. Mi nombre es Roberto Rosales, gracias por la invitación nuevamente. Pues continuando un tema de la epilepsia, si algún papá, algún familiar pues no tuvo la oportunidad de ver la charla anterior, hablando a grosso modo de esta parte, la epilepsia no es más que se caracteriza de una condición donde vamos a presentar convulsiones que se van a tener la característica que va a tener la recurrencia y por lo menos en un periodo mayor de 24 horas. Una convulsión se va a caracterizar principalmente por una descarga anormal o una actividad excesiva de las neuronas, que estas se van a encontrar como una célula matriz en lo que es la corteza cerebral. Tenemos más o menos una incidencia de 3 millones de estadounidenses, los cuales han sido diagnosticados con epilepsia. Aquí en el país de México, por lo menos, hay una incidencia que se reportan casos nuevos hasta 64.250 casos nuevos por año, y de los cuales el 25% de estos niños diagnosticados van a tener una epilepsia refractaria. Este tema de epilepsia igual se considera a nivel mundial como un tema de salud pública de enfermedad. En este caso, como estamos dirigidos a usted, papá, mamá, que principalmente va dedicada a esta charla, ¿quién debería de ver o quién debería valorar a su hijo que tiene epilepsia? Pues en primera instancia te vamos a tener niveles de atención en los que vamos a tener un centro de salud, un primer nivel de atención, el cual el pediatra o el médico general se va a encargar de detectar o inclusive diagnosticar en ese momento a un niño con epilepsia. Este médico que va a estar entrenado en detectar esta enfermedad va a tener, él va a hacer la referencia al seguimiento de un niño con epilepsia que va a ser dado por un neurólogo o por la valoración de un epileptólogo por lo menos una vez al año, si se trata de una epilepsia de difícil control. Básicamente esta enfermedad se tiene que ser valorada, diagnosticada y el seguimiento por un médico neurólogo, el cual el neurólogo lo vamos a entender como el médico especialista en enfermedades del cerebro y por ende de la epilepsia. ¿Cuál va a ser el tratamiento médico para la epilepsia? Como bien miramos en la charla anterior, el tratamiento para la epilepsia va a estar dado, va a tener un tratamiento primero médico que va a constar de fármacos antiepilépticos, luego va a tener, podemos también constar con dietas especiales, como sería el caso de dieta cetogénica, y podemos tener algún tipo cuando no responden al tratamiento médico, ya sea una intervención quirúrgica como una cirugía de epilepsia, y también podemos contar con lo que es la estimulación del nervio vago. Dentro del tratamiento para la epilepsia vamos a tener una gran gama de fármacos antiepilépticos, los cuales se han descrito desde los años de 1800. Aproximadamente contamos hasta con 20 fármacos antiepilépticos, los cuales a medida que va avanzando el tiempo se han identificado mejores efectivos y menos reacciones adversas. Es importante que cuando se inicie el tratamiento médico para la epilepsia, vamos a seguir siempre las indicaciones del médico neurólogo, así como todas las recomendaciones que nos vaya a dar. Cuando ya se inicie el tratamiento médico, pues vamos a hacer lo necesario para que el fármaco antiepiléptico vaya a tener un nivel adecuado en sangre y vaya a cumplir su función, que en este caso el objetivo sería no tener ningún tipo de crisis epilépticas o llevarlo a tener sin crisis epiléptica. Y en algunas ocasiones, como mencionábamos, si el fármaco antiepiléptico no va a contar de ninguna, si en ese momento pues ha sido fallido y ya no tenemos una monoterapia sino una politerapia y no responde, pues ya contamos de otras herramientas para el manejo de la epilepsia. Como mencionábamos, a medida del tiempo, prácticamente de los años 1800 ha venido cambiando lo que es la presentación de los fármacos antiepilépticos.
se mencionaban desde primera generación y actualmente contamos con fármacos hasta de tercera generación. De los primeros fármacos con los que contábamos estaba del fenobarbital y lo que era el bromuro de potasio. Y actualmente con lo que contamos es hasta cannabidiol, es licarbazapina, lacosamida y brivaracetam. Hay que mencionar esta parte, dirigido a usted, papá y mamá, que contamos con toda una gran lista de fármacos antiepilépticos. Estos 20 fármacos antiepilépticos o todos estos que vemos aquí en la lista no quiere decir que haya uno mejor o uno peor. Cada uno de los fármacos antiepilépticos va a tener una indicación dependiendo del tipo de epilepsia con el que va a contar su niño. Dentro de los medicamentos antiepilépticos en los últimos 10 años han tenido una ventaja en el resto de los años con respecto al resto de fármacos antiepilépticos. Estos van a tener mejor tolerancia, menos efectos secundarios, van a tener algunas indicaciones específicas como fármacos que van a tener mejor efectividad en ciertos síndromes como el síndrome de Dravet o síndrome de Lennox-Gastaut. Tienen un mejor porcentaje de control de crisis con poca medicación y tienen un mejor entendimiento de la politerapia racional. Y aquí cabe mencionar que, como se ha venido haciendo estudios acerca de todo lo que es la epilepsia, hay pacientes que van a tener una predisposición genética que también eso incluye a la hora de tomar la decisión de indicar un fármaco antiepiléptico. También los fármacos antiepilépticos lo podemos agrupar según el mecanismo de acción. Esta charla, pues, que va más dirigida para ustedes, pues no vamos a entrar en detalle de prácticamente de cada uno de los mecanismos de acción, sino en hacerlos ver que, como mencionábamos en la charla anterior, al inicio de esta charla, que se trata nada más que una actividad exacerbada o una actividad asincrónica de la actividad eléctrica del cerebro, pues estos fármacos antiepilépticos lo que van a tener a hacer es disminuir el umbral de potencial de membrana, es decir, la capacidad que tiene la neurona para excitarse. Entonces prácticamente van a estar o bloqueando lo que hace que la neurona se haga mayor excitable, es decir, que tenga mayor producción de electricidad, o van a producir un estímulo en aquellos receptores, es decir, aquellas sustancias que hace que la neurona pues se haga como se desinhiba o disminuya la actividad eléctrica de estas neuronas y por eso se agrupa según su mecanismo de acción. A la hora que vamos a tomar la decisión de iniciarle un fármaco antiepiléptico a su niño, a nuestro paciente, entramos en algo que es algo que tiene que tener, es algo que los tres vamos a estar involucrados, tanto el paciente, que va a ser aquí pues la piedra angular, vamos a tomar en cuenta los fármacos que tenemos en ese momento a nuestro alcance y pues las guías clínicas y las últimas actualizaciones a la hora de decidir un fármaco antiepiléptico. Cuando se trata de un paciente, cuando decidimos un fármaco antiepiléptico, primero nosotros lo que tratamos de hacer es caracterizar qué tipo de crisis tiene su bebé. En esto nosotros es hincapié y por eso simplemente muchas veces nosotros pedimos a los familiares que por favor nos graben un video porque para nosotros es importante la semiología de los pacientes y así identificar qué tipo de crisis está causando la epilepsia y así dar el mejor tratamiento. Valoramos la edad, las comorbilidades, el costo, si usted va a tener la accesibilidad para tener y poder comprar este fármaco antiepiléptico y valorar los factores genéticos, como mencionamos, si tiene algún defecto genético o un afecto hereditario. Entre los fármacos vemos la eficacia, que esta va a estar relacionada con las guías clínicas y donde vamos a encontrar si el fármaco antiepiléptico por lo menos va a ser el que el neurólogo pediatra le va a ofrecer a usted, que va a ser el de primera opción. Ver si su bebé va a tolerar o no el fármaco, si no le va a provocar alguna manifestación gastrointestinal, vómito y si por lo menos le va a tener gusto pues al sabor del fármaco. También va a ser importante la seguridad de la farmacocinética y muy importante la formulación, es decir, la concentración del fármaco. Porque en el mercado, en la farmacia, vamos a encontrar múltiples concentraciones de fármacos. Y esto va a ser muy importante a la hora que usted le vaya a dar la medicación a su bebé, saber cuánto va a ser la concentración del medicamento. Dentro de lo que va a ser el tratamiento de la epilepsia de reciente aparición, vamos a tener en consideración estas directrices, que el primer medicamento que se formule, el primer medicamento o fármaco antiepiléptico, posiblemente va a ser con el que el paciente vaya a continuar, pero no necesariamente el primer fármaco antiepiléptico va a ser el que al final controle la epilepsia del niño. La expectativa tanto del paciente como del paciente, como del médico y del familiar
va a ser más que todo el control de las crisis, que vamos a tratar de que su bebé no tenga ningún tipo de crisis epiléptica y la ausencia de reacciones adversas. Todo esto con el objetivo de que haya una armonía tanto entre la familia, el niño y el médico. ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta si su hijo está tomando un fármaco antiepiléptico? Primero, asegurarse de que la dosis que va a dar en ese momento va a ser la adecuada y tomarse su tiempo. Y tomarse el tiempo a la hora que va a tomar el fármaco. En esto es importante también indicarle que no solo usted, mamá o papá responsable del niño sepa esto, sino que en un dado caso que usted esté ausente, esté trabajando, no se encuentre en el hogar, que otro miembro de la familia o inclusive el maestro, el que va a estar a cargo de su bebé en la escuela, también sepa más o menos o esté claramente claro de el fármaco y la dosis que le va a dar a su niño. Es importante cuando iniciamos un fármaco antiepiléptico que el papá o el responsable sepa identificar un efecto secundario. Puede ser sarpullido, fatiga, cansancio o cambios en la vista o en el peso. Debemos de tener siempre una comunicación entre tanto ustedes como nosotros a saber si su niño continúa con crisis epiléptica y si el fármaco está presentando algún tipo de problemas o efecto secundario. Siempre debemos de tener una comunicación entre los dos. Los niños por lo general necesitan siempre tener constante al usar el medicamento. Por algunos no necesariamente pues, van a tener que recurrir al fármaco por mucho tiempo. Dentro de los efectos secundarios que mencionábamos, esto lo podemos agrupar ya sea por la vía de administración o por el efecto secundario según el fármaco antiepiléptico. Entre estos, según el fármaco, podemos tener trastornos cognitivos, trastornos extrapiramidales que se refiere a algún movimiento anormal o rigidez en el niño. También podemos obtener osteoporosis, rash, anemia, hiponatremia. Hiponatremia nos estamos refiriendo cuando tienen disminución de lo que es de sodio, que es un electrolito que obtenemos en sangre. Y pues la pérdida de peso que está relacionada con algunos fármacos como es el caso del topiramato. Y con respecto a la vía de administración, pues cuando se administra un fármaco de vía intravenosa, que estaríamos hablando con un niño en estado epiléptico, pues son las reacciones adversas más graves que se van a presentar en ese momento, como son la hipotensión, arritmias cardíacas, depresión del sistema nervioso o cuando decimos depresión del sistema nervioso, que si este fármaco antiepiléptico se administra de una forma muy rápida, pues podemos causar hasta el coma. Por eso esta vía de administración se utiliza únicamente de forma intrahospitalaria. También tenemos de forma oral, que prácticamente la mayoría son molestias gastrointestinales, puede ser reflujo, dolor abdominal y todo esto. Podemos encontrar sobredosis oral. Siempre tenemos familiares que nos preguntan ¿qué pasa si mi hijo tiene una sobredosis de medicamento? Lo importante ante una sobredosis es descartar que haya toxicidad. Esto únicamente lo vamos a saber cuando usted acuda de inmediato a un centro hospitalario. Y también otra inquietud es cuando ustedes nos dicen qué pasa si no le di la dosis correspondiente por olvido o porque no lleva un control. Comunicarse con su médico neurólogo para darle alguna información dirigida a este proceso. Y algunas complicaciones raras que incluyen lo que es aplasia de médula, agranulocitosis y trombocitopenia. Importante a la hora de manejar un fármaco antiepiléptico. Debemos de tener el medicamento en un lugar donde esté relacionado con otras actividades que se hacen diario, como es el caso de cepillo de dientes o lugares que nosotros tengamos bastante recurrencia. Debemos de usar por lo menos un reloj con alarma o por lo menos usar nuestro teléfono celular donde usted va a tener programado un recordatorio, poner los horarios con el que le va a dar el medicamento. Podemos también ocupar herramientas como son una cajita para píldoras, lo cual ahí podemos llevar la cantidad correcta asignada de pastillas y por día. Así nos daremos cuenta si ese día no le dimos un fármaco o le dimos más de las dosis. Siempre nos debemos de asegurar de los medicamentos antes de que se terminen para que nuestro bebé no se quede sin medicamentos, porque algunos son de difícil encontrar en alguna farmacia y por lo menos ya tenemos de tener programado por lo menos unos 2 meses para que nuestro paciente no se quede sin medicamentos, ya que una de las causas de descontrol de crisis es la falta de medicamento farmacológico. Importante. Para prevenir una crisis epiléptica nos debemos de asegurar que su hijo tome el medicamento exactamente como fue recetado por su médico. Su médico, neurólogo pediatra, le va a indicar en una receta muy explícita el medicamento que le va a dar, la concentración en el que viene el medicamento y las dosis correctas y los horarios. Esto es importante llevarlo a pie de letra para que no haya algún descontrol de crisis.
¿Quién amerita valoración urgente cuando tenemos un paciente con epilepsia? Si la crisis va a durar más de 5 minutos, ocurrió en un lugar acuático donde el niño pueda tener peligro la vida o tenga problemas de broncoaspiración. Si el niño también asociado a la crisis epiléptica está cursando con un proceso infeccioso que puede ser o que esté cursando con fiebre, o que durante el proceso de la crisis epiléptica el niño sufra un trauma craneal y sufra una lesión importante. Y como mencionamos, que tenga algún problema respiratorio durante la crisis. Y pues por lo menos así ya quedaríamos. Sugerimos como familiar de un paciente con epilepsia, siempre buscar información de personas que estén entrenadas para tal enfermedad, como mencionábamos que sería el médico neurólogo. Aquí puedo compartir 3 ligas donde el papá, la mamá que curse con su bebé y necesita información, tenemos 3 ligas: la Fundación para la Epilepsia, la Biblioteca Nacional de Medicina y el Centro para el Control de Enfermedades. Y muchas gracias. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por su plática, muy puntual, muy concisa. Tenemos tiempo nada más para una pregunta. Nos pregunta Claudia Murcia, ¿cuándo se decide quitar los medicamentos antiepilépticos? Sí, muy bien. Esta parte es muy personalizada. Sí tenemos, como médicos o neurólogos, tenemos algo que nos rige a nivel internacional que se llama la Liga Internacional contra la Epilepsia, el cual nos da directrices donde nos indica que aproximadamente entre 2-3 años, si un niño que toma el medicamento fármaco antiepiléptico y el cual el niño no ha presentado ninguna crisis epiléptica en ese periodo de 2 años, podemos valorar el retiro del fármaco antiepiléptico, el cual tiene que ser gradual. Sin embargo, estas son las directrices de la Liga Internacional de la Epilepsia. Hay que tener en cuenta que cada niño es diferente, inclusive nuestras manos, la derecha y la izquierda, son diferentes. Entonces, cada caso va a ser muy particular porque debemos de valorar la causa, la etiología, como mencionaba muy bien la doctora Saskia en la charla anterior, donde debemos de valorar si la causa es estructural, si la causa es genética, y lo cual no vayamos a tener pues un riesgo de recurrencia de que el niño vuelva a presentar una crisis epiléptica. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Buenas noches y muy agradecido por la invitación.